Hola, en este video te voy a enseñar a cómo preparar tu aplicación móvil hecha en Android o en Flutter para tú subirla a la Play Store, ya que son varios pasos y de esos pasos te pueden dar error. Y así, paso a paso, para que tú evites esos errores que normalmente todo el mundo comete, hasta yo cometí al inicio y que considero que fueron tediosos, para que tú hagas esto rápido y sin problema. Y así pases esta prueba que es difícil. Eh, bueno, lo primero que te pido es que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos como este. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar es que yo voy a mostrarles las dos maneras, cómo tanto hacerlo en Flutter y hacerlo mismo en el mismo Android Studio, en caso de que tú estés haciendo una aplicación en Kotlin o en Android o en Java, o la estás haciendo en Flutter directamente. Pero vamos a concentrarnos primero en Flutter, tanto que el código que te voy a mostrar te va a servir para los dos y ahí te voy de la mano paralelo, te voy mostrando cómo lo puedes hacer. Primero vamos a hacerlo acá para que veas. En caso de que tu deseo, o sea, tú lo estás haciendo en Kotlin o en Android Studio, es importante que sigas estos pasos y ahí yo voy a pasar para que sepas dónde se hace. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si tú estás haciendo una aplicación, en caso de que sea para lo que sea, tienes que identificar dónde tú tienes las versiones, el JDK y el nombre de la app, de tu aplicación. Como es una aplicación en Android, tú tienes que trabajar en el caso de Flutter y en el caso de Android Studio directamente en la carpeta Android. En esta carpeta que ves acá, que es la carpeta Android. En esa carpeta Android tenemos varios elementos. Aquí tenemos dos archivos Grade, build Grade, que están en formato de Kotlin. Tenemos este, que es uno, que nos dice la versión y todo. Y tenemos este que está aquí abajo. A ver, ¿dónde está? Aquí, míralo aquí. Este. Uno está dentro de la carpeta app y otro está fuera de la carpeta app, en el caso de Flutter. Como lo ves ahí. Tenemos que ubicar el nombre de la aplicación. Si tú te fijas aquí, en grade.kts, en ese archivo, no aparece el nombre de la aplicación. Dice com.example. Punto prueba. Eso por ahora no lo vamos a cambiar, pero sí ten pendiente que, por ejemplo, cuando tú la vas a subir a la Play Store, no puedes dejar ese nombre. Tienes que ponerle un nombre como, por ejemplo, tu nombre o lo que sea, pero el example hay que quitarlo. Y si te fijas, si tú buscas con control F, tú ves que aparecen dos. En las dos opciones hay que quitarlo. También otra cosa que tienes que tener pendiente es la versión de cada aplicación, de cada subida a la Play Store. La primera versión que tú vas a subir, por ejemplo, en caso de Flutter, en local properties, local.properties, aquí, dentro de la carpeta Android estoy. Ahí aparecen las versiones. Ahí si la primera versión tú lo dejes así como está. Pero para la segunda versión, tú mejoras esto. Incluso aquí tiene que subirle en formato release y aquí tú lo puedes cambiar y ponerle release en vez de debug, como aparece ahí. Bueno, esos son datos importantes que tú tienes que tener en cuenta. Bueno, otra cosa que no es necesario, no obligatoriamente subir el APK, ellos exigen o solicitan, no en todas las plataformas es igual. Por ejemplo, en el caso de la Play Store, tú tienes que subir un app bundle, que es un tipo de formato de comprimido que ellos pueden verificar el código totalmente. Entonces, ese archivo es que tú tienes que subir, que también se genera en las dos plataformas. En caso de que tú quieras firmar tu aplicación eh, y no sea el APK, pues sube entonces el APK. En caso de que sea para ejecutarse, como un ejecutable. Hablando de firmar, hay que firmar la aplicación, que ese es el proceso principal que vamos a seguir. Después de haber comentado esto, vamos a crear la firma. Yo te voy a dejar en la descripción un documento con algunas cosas importantes. Por ejemplo, ok, míralo aquí. Bueno, te deje el código directamente o el documento. O te dejo un enlace aquí tú. En este código que tú ves acá, tenemos que cambiar ciertas cosas, como la ruta donde va a estar nuestra aplicación y el nombre de prueba de nuestra aplicación. Aquí yo tengo prueba app, la voy a llamar prueba app 2, el alias.
Y la ruta del proyecto, tú simplemente la puedes conseguir en tu carpeta de proyecto. Te vas a la carpeta de proyecto, en tu caso, vamos a ver, copias la ruta que aparece arriba, ¿verdad? Tú le das clic ahí y copias esa ruta. Esa ruta la pegas ahí, aquí. Tú ves que aparece así, en la ruta de tu proyecto. Es donde se va a crear o se va a aplicar el App Key Store. Pero en este caso sería la carpeta Android, que sería lo mejor. Vamos a ir a la carpeta Android, porque es para el Android. eh, Porque realmente para que no lo hagas mal, vamos aquí a Android, donde dice Android, ¿ves? Aquí. Y en esa carpeta Android, ahí, me faltó esta. Voy a copiarlo de nuevo para que veas. Desde acá, lo pongo ahí. O sea, a ti te va a aparecer, o puede ser que tú lo tengas así, no sé si lo conseguiste de otra parte, pero ahí tú tienes que poner esto. Entonces, los slash lo voy a invertir todos. Vamos a invertir esos slash, porque esos slash no pueden ir así, porque esto es la ruta local del PC. Este nombre lo podemos dejar así o lo cambias, le pones ahí, dice mi app, le pones un nombre, tu prueba, lo que tú quieras. En mi caso, bueno, como tú quieras, el nombre de tu aplicación. Y listo. Ya tienes esto preparado, esta línea. Si no, lo puedes escribir con tu ruta, por supuesto. Recuerda que es tu ruta. Simplemente sería, para escribirlo, sería esto. Tú lo escribes así como está. Y ahí luego pausa el video en esa parte, le cambias el alias y le agrega la ruta de tu Android, de tu carpeta Android, en el caso de Flutter. En el caso de Android Studio, tú tienes que buscar la carpeta donde está tu proyecto de Android, ¿sabes? Tú eso entra a la carpeta donde está tu proyecto de Android, que te va a aparecer igual que a mí me aparece aquí en Flutter. Me aparece, te va a aparecer así todo, el grade y todas las cosas correspondientes a, a tu proyecto de Android. Esa es la carpeta que tienes que hacer. En el caso de Android Studio, si tú estás en Android Studio, igual mira aquí donde aparece en buildgradle.kts de Kotlin, en ese archivo aparecen los nombres que hay que cambiar, que hay que tener en cuenta a la hora de subirlo. No tiene que cambiarlo ahora, pero hay que tener en cuenta. Las versiones ahí mismo aparecen también. Esa es la versión, ahí tú la puedes en caso de que te diga que ya tú tienes esa versión, ¿verdad? Eso en caso de. Entonces, luego de esto, hay que identificar el Java. Tanto en Android Studio como en Flutter, hay que ir a la terminal. En la terminal de Android Studio, lo podemos ir a View o presionar Control F, Alterna F12, perdón. Voy a cerrar esto. Alterna F12, me sale la terminal. En el caso de Flutter, aquí ya la terminal está acá. Recuerda que está aquí en nueva terminal y ahí lo hacemos. Cualquiera de los dos, para identificar la versión de mi JDK, puedo escribir Java version. Bueno, pude haberlo escrito fuera. Me falta un guioncito ahí. Así. Ahí me aparece Java-version. Y ahí me dice que es la 22 que estoy utilizando. Es de la que tengo instalada. Es un JDK. Si eso lo escribo también aquí, en Android Studio, me va a aparecer en la terminal. Luego de esto, que ya yo sé el JDK, me voy a dirigir a mi disco C y a Program Files. Vamos a ir allá. Si te fijas, mi carpeta que tengo acá, me encuentro en archivos de programa, la carpeta Java. Aquí yo tengo mi JDK22, que es el que estoy trabajando, que tengo mis proyectos arriba. Con eso tú te das cuenta, las otras no lo estoy utilizando. Entonces entro a esa carpeta de Java, busco la carpeta bin y copio esa ruta de la carpeta bin. Al tú copiar esa ruta de la carpeta bin, tú lo que haces es lo siguiente. Te diriges al CMD, dales CD, CD, para volver atrás, copias, era CD y la ruta. CD, la ruta, enter.
para entrar a esa ruta. Entonces, en esa ruta es que tú vas a pegar el código que yo te dejé y que hicimos. Este código. Lo vas a pegar ahí y ahí ahora le vas a dar a Enter. Ahora te va a pedir un password, como te fijas. Ese password puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo. Ahí te va a pedir un nombre. Qué sé yo, voy a ponerle Juan. Es importante que sea tu nombre para que vaya acorde a la firma de tu aplicación. Juan y el segundo nombre también. La organización, lo que sea, voy a poner casa. Voy a dejar eso vacío, voy a dejar eso vacío. El lugar tú lo pones, el lugar. Yo no soy de Cuba, pero vamos a poner Cuba. Dos letras. Y ya, y me está preguntando que si eso que yo puse es correcto. Escribo yes. Al poner yes, ya se creó esto. Aquí me da la ruta exactamente donde se creó el archivo. Si te fijas, se creó en la ruta que pusimos, dentro de la carpeta Android. Y hay que recordar el alias que pusimos acá, que se llama, en mi caso, yo lo llamé prueba app 2. Ese es el nombre, prueba app 2. Ahora me voy a dirigir a esa ruta, a buscar ese archivo que yo acabo de hacer. Y mi archivo Android, míralo ahí donde está. Luego, aquí mismo en la carpeta de Android, voy a crear otro archivo con un bloc de notas. Lo llamo key. Puedo dejar por ahora en TXT y escribir lo que vamos a hacer, o de una vez ponemos esto, que es lo mejor. Para no venir acá otra vez. Properties. Escribes properties, así mismo como lo escribí ahí. Le das que sí para cambiar el formato del archivo, la extensión. Luego le damos a editar en el bloc de notas y aquí vamos a pegar un código o algo que vamos a poner. Lo que vamos a poner aquí va a ser esto. Fíjate que aquí aparece que debo de colocar, tú debes dentro de ese archivito, colocar la clave que tú pusiste. En mi caso yo puse del 1 al 6, repite la clave que tú pusiste. Aquí el alias, en mi caso fue prueba app 2, en el alias, prueba app 2. Y aquí está el nombre del Key Store. Tiene que ser en la misma que creaste. Aquí. Si le cambiaste la de mi app, le pones la que pusiste. Y simplemente guardo eso. Ya eso está guardado en el archivo que yo había creado. Aquí. Algo importante en esta parte, puedes poner la ruta completa de donde tú tienes el archivo, en este caso que habíamos creado anteriormente. O puedes poner, para evitar errores, puedes poner la ruta completa, así, donde tienes el archivo, porque eso es para crearse, simplemente. O sea, porque está arriba en la web, no importa. O lo pones directamente así, también, de una de estas dos formas. Pruebas a ver cuál te funciona mejor. Ya tengo esta parte creada. Listo. Ahora, lo que tengo que hacer es dirigirme a mi aplicación en Android Studio, en la terminal o en Flutter. Bueno, en este caso no. Vamos a ir a Flutter directamente. Primero, y luego te enseño cómo hacer esto en esta parte en Android Studio, que el caso de Android Studio, si en Kotlin o en Java, es un poquito más automático. Bueno, dame enseñártelo primero en Android Studio, que es más rápido, así por si acaso. ¿Verdad? En Android Studio simplemente nos dirigimos a File, Build, y aquí dice General, firma, APK Bundle o APK. App Bundle o APK. Si le damos ahí, nos pregunta cuál de las dos. Esto es importante porque si es para Google Play, tenemos que seleccionar la primera opción, dice App Bundle. ¿Verdad? Si tú le das a Next, ahí sigues todos los pasos de lo que hicimos anteriormente. Crea la clave, que fue lo que hicimos. Selecciona dónde va a estar el path. Aquí tú pones el usuario y contraseña. Aquí tú pones, repite el usuario y la contraseña. Le pones el alias. Todo lo que hicimos. Llena todo esto. Y aquí de la visibilidad de 25 en años. 25 años, imagínate. Muchísimo. Lo puedes subir y le das OK. Esto te va a generar tanto el bundle y todo lo necesario para firmar tu app desde Android Studio. Esa es la ventaja de Android Studio, que es más fácil. Se explicó simple. Quizá tú hiciste los otros pasos de la creación, pero en este caso ya tú tienes una clave existente.
Lo que tienes que buscarla en tu Android Studio, así, de esta manera. Ahí tú pondrías la ruta y buscarías ese archivo. Si no, sigue con los pasos que vamos a seguir mostrando. Entonces, en el caso de la parte de Flutter o Groovy, del lenguaje de programación, vamos a agregar el código necesario. Yo puedo venirme acá, bueno, en esta parte, porque este es el grade.kts de Kotlin. Tendríamos que escribirlo directamente en Kotlin y ver si ahí funciona. Vamos a hacer la prueba y ver. Vamos a poner todo esto. Voy a poner el código porque esto lo estamos haciendo en vivo todo. Voy a ir poniendo el código y tú vas viendo. No copie todavía, yo te voy a avisar cuándo, para que tú veamos juntos si todo resulta bien. Entonces sí, encontrar los errores que nos pueden dar, porque como te digo, esto es medio complicado. Eh, yo tengo el archivo buildgrade.kts. En caso de que sea buildgrade nada más, es otro código que te lo voy a enseñar también. Pero prácticamente, bueno, si es buildgrade directamente, podemos utilizar este que tenemos acá. Si tú lo tienes en tu proyecto, si es en Flutter, no lo vas a tener. En caso de Android Studio, tampoco, porque si está hecho en Kotlin, ya no viene el buildgrade directamente, sino que viene el buildgrade.kts. Pero tú lo puedes agregar ese archivo y crearlo. Pero vamos a tratar de trabajar con el archivo de Kotlin directamente, que es buildgradle.kts, que no es buildgrade y ya. En ese archivo voy a ir agregando los códigos y voy a ir haciéndolo lo más rápido posible con el video. Voy a poner primero este aquí, así mismo, esta parte que acabo de poner, lo he pegado, no lo voy a escribir porque es un código general de Kotlin, no es un código inventado. Pero después yo te lo voy a enfocar para que tú lo puedas copiar en caso de. Ahora voy a poner aquí arriba, si te fías, encima de build types, aquí sobre esto, dentro de la parte de Android, porque esto que puse aquí lo puse encima de Android. Entonces aquí voy a copiar esto. Esta es la asignatura de la firma de configuración. Es importante. Déjame ver. Ahora, dentro de build types, aquí, release, dentro de release, bueno, release, podemos poner la parte de, no, bueno, no sería tan obligatorio, pero vamos a poner. Voy a poner esta parte acá y voy a comentar esto. Esto lo estoy haciendo en este archivo, en el archivo buildgrade.kts. Este código es código de Kotlin. Porque el de Groblin habría que probarlo porque se pone en el build.grade, que no es KTS como este archivo, ¿verdad? Recuerda que tú tienes dos archivos aquí. Hay dos archivos. Estamos trabajando en el que está dentro de app. En este. Dentro de app. Agregamos todo el código ahí. Vamos a ver hasta ahí, hasta ese punto, a ver si todo funciona bien. Creo que no me falta más nada por ahora. Bueno, lo que mencioné del example, aquí, el nombre, vamos a cambiarlo. Voy a poner Juan. Aquí también hay otro example en este mismo archivo. Esto obligado hay que cambiarlo para subirlo a la Play Store. Lo cambiamos y vamos a ejecutar el código correspondiente. Ese código es la parte de correr el archivo en formato, lo podemos, si yo cambio aquí en build APK, pero no importa, se crea en APK, pero si es para subirlo a la Google Play obligatoriamente, porque si es para tú pasárselo a un amigo, subirlo en otro lado o en otras plataformas, tú lo puedes hacer el release en APK, pero en este caso, si es para subirlo a la Play Store, es necesario obligatoriamente importante que sea así. Y vamos a ver qué tal. Aquí me dio un error. Tuve que organizar el código yo mismo, porque realmente me dio unos cuantos problemas a la hora de tratar de hacerlo y eliminar cosas que no eran necesarias. Te voy a mostrar que prácticamente agregué, qué es lo que tú tienes que agregar al código buildgrade.kts, que es el que estamos utilizando en este caso. En ese archivo hemos agregado, por ejemplo, dame yo minimizar esto aquí abajo para que se vea, a ver si se puede apreciar. He agregado estas dos líneas de importar
que a ti no te van a salir, tienes que agregarla, esas dos líneas. Fíjate, trata de ponerlo exactamente como yo lo tengo. Lo único que cambiaría serían las versiones y el nombre en caso de la, pero lo puedes dejar como yo lo tengo y te voy a decir qué es lo que puedes agregar. Agregas esta importación, que es lo que agregamos para el archivo. Fíjate aquí en esta parte la debes de tener igual, así organizada de esta forma. Luego de aquí es donde se carga el key properties que agregamos anteriormente. Es en esta parte aquí, donde se carga esa parte. Míralo ahí. Entonces, luego de esto, aquí tenemos el nombre, que acuérdate que le dimos que lo tenemos que haber cambiado con la versión. Esto ya viene por defecto. Fíjate aquí, esta es la versión 11. Puedes poner la 17 o la 11. Lo voy a dejar en la 11. Esta es la versión compatible mínima, dependiendo del tipo de proyecto que tú estés haciendo, porque si usas cosas muy avanzadas, quizá la 11 no te funcione. Va a depender. Tienes que probar tu aplicación a la hora de trabajar con esto. Esto que también igual. Aquí fíjate, aquí volvemos y cambiamos, no lo he cambiado, agregamos Juan, en este caso, lo que te mencioné, esto debe tenerlo igual. Esta parte de aquí, lo nuevo también, esto ya es nuevo, si debes de agregarlo, exactamente como está ahí. Yo te voy a dar el código. Y aquí abajo, esta parte, dentro del build types, lo pones de esta forma. Fíjate, esa parte que tengo sombreada. Esta parte ahí es importante porque aquí estamos organizando lo que es para la optimización de recursos, eh, en caso de que uno no, si no la quiere utilizar, pero así funciona perfectamente. Esta parte de release es importante porque es la aplicación como se va a ejecutar y ya. Luego, esto es lo que tú tienes que escribir. Esta parte de aquí abajo se queda igual. Por lo tanto, al final te quedaría así. Puedes pasar el video y escribir todo ese código. Luego de esto, simplemente me voy a dirigir aquí a, ahí a la terminal y voy a ejecutar esto. Bueno, antes de eso, bueno, dame enseñarte primero si funciona o no. Por supuesto, me encuentro dentro del proyecto. Tienes que fijarte que estés dentro del proyecto para ejecutar tu proyecto correctamente. Y esto me está generando, me daba de generar el archivo que yo voy a subir a la Google Play Store. Ese archivo que hay que subir, justamente. Listo, vamos a esperar a que haga el proceso. Está ahí, en eso. Fíjate, ahí ya lo realizó. Ahí me dice que el archivo se llama App Release y está dentro en la carpeta Build App Outputs. Si yo me voy aquí, en la carpeta App, busco en la carpeta App, Build, aquí Build App, míralo ahí, Outputs, míralo aquí. Aquí busco Bundle, míralo ahí, Bundle, míralo ahí. Es el archivo que debo de subir. Es el archivo que yo debo de subir. Si busco el explorador de archivo, míralo ahí. Es el archivito, nada más tengo que cambiar el nombre, el app, ponerle mi nombre, dejarle el release si quiero y subirlo a Google Play. Ya con eso, ya ahí es lo que empieza el proceso de cómo tú habilitar en Google Play tu aplicación, porque recuerda que hay varios pasos, debes de pagar. De eso vamos a hablar en otro video, como más o menos los pasos. Debes de pagar para eso. Te voy a dejar cuando lo hagas y ves la tarjetita ahí arriba porque está hecho, si estás viendo este video. Entonces, para explicar más o menos cómo es la parte de Google Play, que no es tan difícil, pero estos pasos son necesarios e importantes. Acuérdate de la versión, cuando lo vayas a subir, la parte de la versión es importante. Ese mismo código que nosotros hicimos, si tú estás en Android Studio, aquí en esta parte, aquí tenemos el Build en este caso. Aquí en Android Studio, este Java, ¿verdad? Ya aquí es un poco diferente. En este caso está en Java, sí, este proyecto está hecho en Java. El otro era Flutter, el que estábamos trabajando. Este es de Java. En este de Java es parecido realmente, pero habría que optimizarlo para Java. Si es para Kotlin, bueno, igual el archivo está en Kotlin, es KTS, realmente funciona igual, porque KTS es el mismo archivo. Lo que pasa es que aquí la versión y eso están escritas, a diferencia de Kotlin, que usa otra terminología para obtenerla del mismo sistema.
pero es lo mismo realmente. Y tenemos que cambiar los nombres aquí. Listo, espero que este video te haya servido y te sirva para no coger lucha, que realmente está difícil subir aplicaciones y ser aceptadas en la Google Play. Pero hay que intentarlo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Espero que te hayas suscrito.